Muy buenas. Esta es la sesión número 4 del curso Atributos de Dios impartido por el Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales en línea, EBI. Vamos a comenzar esta sesión indicando que lo que vamos a estar aprendiendo es acerca de los atributos, algunos de los atributos más sublimes de Dios. Primero, su eternidad, el hecho de que Él es eterno. Luego, su omnipresencia, el hecho de que Él está presente en todo lugar. Luego pasaremos a conocer acerca de su omnisciencia, que significa que Él tiene conocimiento perfecto de todas las cosas. Y por último, vamos a estar conociendo acerca de su omnipotencia, que tiene que ver con el hecho de que Dios posee un poder ilimitado. Estos atributos revelan que Dios no es como nosotros ni como ninguna criatura. Dios no pertenece al mundo creado ni depende de la creación. Dios está por encima del tiempo, del espacio y de toda limitación humana. Dios no está contenido en el universo, ni es parte de él, como enseñan algunas filosofías panteístas. Dios no es la naturaleza, ni el sol, ni las estrellas, ni nuestras emociones, ni es tampoco una fuerza impersonal. Es importante entender esto porque hay gente que confunde al universo con Dios y por eso se les llama panteístas, porque creen que todo es Dios. Pero cuando uno les pregunta si ellos creen que Dios puede seguir existiendo sin el universo, lo niegan, porque ellos enseñan que Dios depende del universo. Pero no es así, más bien Él es el creador del universo, Él es el creador de todo lo que existe, porque todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. Y si uno se pone a meditar en esto, debería producir profunda humildad en nosotros y producir también un sentido reverente de asombro, de contemplación, porque estamos hablando de aquel que existe por sí mismo, aquel que no cambia, que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo puede. Él es infinitamente mayor que todo lo creado y sin embargo se ha revelado a nosotros. Debería ser maravilloso y un gran privilegio poder conocerle. Esto es lo que leemos en Isaías, el profeta Isaías capítulo 45, versículo 21. Y no hay Dios más que yo, no hay otro Dios justo y salvador sino yo. Este texto nos recuerda que Dios no tiene iguales, no hay otro ser que pueda compararse con Él. Él es justo, salvador y único. No es un ídolo fabricado por manos humanas. Por eso, cuando estudiamos sus atributos, no lo hacemos para saber más cosas sobre Dios, sino para adorarlo más consecuentemente con su verdadera naturaleza. Al conocer lo que la Biblia dice sobre quién es Dios, nuestro corazón debería llenarse de asombro, de gratitud y de obediencia. Reflexionemos, aunque nunca podamos entender completamente a Dios, porque Él es infinito y nosotros no lo somos, sí podemos meditar en lo que Él ha revelado acerca de sí mismo. Y lo que Él ha revelado no solo nos ilumina, sino que también tiene el poder de moldear nuestro carácter y renovar nuestra mente y conducirnos a una vida de reverencia y obediencia. Entrémosle al primer atributo de esta sesión, la eternidad de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es eterno, que no tiene principio ni fin. Una de las verdades más impresionantes sobre Dios es el hecho de que Él no tiene principio ni fin. A diferencia de nosotros que nacemos, crecemos y morimos, Dios siempre ha existido y siempre existirá.
tal como leemos en Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esto significa que Dios existía antes de la creación del universo, según Génesis capítulo 1, versículo 1, y que nunca cambia ni envejece, tal como leemos en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. También leemos en Efesios 1:4, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y tal como se lee en Judas 25, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios, por lo tanto, habita la eternidad, no está limitado por el tiempo como nosotros, tal como leemos en Isaías capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Otro texto que nos ayuda es Apocalipsis 1:8, donde leemos, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no se mueve con prisa ni está limitado por el reloj como nosotros. Pedro explica esto. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto nos ayuda a entender por qué a veces parece que Dios se tarda en responder, y es porque Él ve el tiempo de manera muy diferente de nosotros. Contrastemos con la brevedad de la vida humana. La eternidad de Dios se hace más clara cuando pensamos en lo breve y frágil que es nuestra vida, tal como leemos en el Salmo 39, versículos 4 y 5. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto. En Santiago 4:14 leemos estas palabras, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Son millones de personas las que han reflexionado sobre esta brevedad. Entre estas personas tenemos al poeta William Knox, quien escribió, ¿por qué ha de ser orgulloso el espíritu del mortal, como un meteoro fugaz, como una nube veloz, un relámpago, una ola que rompe? Esto decía y agrega, pasa de la vida al sepulcro. ¿Cómo debería afectarnos esta realidad, este conocimiento de la naturaleza eterna de Dios? Saber que Dios es eterno y nosotros no. Esto nos llama a vivir con humildad y no poner nuestro corazón en cosas temporales como el dinero o los placeres del pecado. En Lucas 12, 13 al 21, Jesús cuenta la historia del rico insensato que, que pensó que viviría muchos años, pero murió esa misma noche. En Hebreos 11:25 leemos acerca de Moisés, que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. También el autor de Eclesiastés 12:1 dice, manda lo siguiente, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dios conoce nuestra debilidad, ese es el consuelo que tenemos, que a pesar de nuestra fragilidad, el Dios eterno nos ama
y se acuerda de que somos polvo. Él tiene compasión de sus hijos, tal como leemos en Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Pasaremos ahora a conocer acerca del atributo que se conoce como la omnipresencia de Dios. Preguntémonos, ¿qué significa que Dios es omnipresente? Bueno, la palabra omnipresente significa que Dios está en todas partes al mismo tiempo. No hay un solo lugar del universo donde Dios no esté presente. Esto es posible porque Dios es espíritu, tal como leemos en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A diferencia de los seres humanos, que solo podemos estar en un lugar a la vez, Dios no está limitado por el espacio. Otro asunto es que Dios está cerca y también lejos. A veces pensamos que Dios está en el cielo, lejos de nosotros, pero la Biblia enseña que Dios está cerca, muy cerca, como leemos en Hechos 17:27, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo cuando hablaba con los atenienses. Quería que supieran que Dios no es un ídolo lejano, sino un Dios vivo y cercano. Otro tema es que no hay dónde huir de su presencia. David, cuando escribió el Salmo 139, que es un hermoso poema mostrando que no importa a dónde vayamos, Dios siempre está allí, ya sea en el cielo o en lo más profundo de la tierra, en la luz o en la oscuridad, Dios nos ve y nos acompaña. Leamos lo que dice Salmos 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Fin de la lectura. Dios llena el cielo y la tierra. Esto en cuanto a la omnipresencia de Dios, tenemos que Dios llena el cielo y la tierra. El profeta Jeremías nos recuerda que no podemos escondernos de Dios. Su presencia llena el cielo y la tierra. En Jeremías 23, versículos 23 al 24, leemos lo siguiente. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Dios, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Bueno, pasemos ahora a la aplicación práctica de este atributo que se conoce como la omnipresencia de Dios. Es que Dios no es como un ser humano que tiene que desplazarse para estar presente. Su presencia no depende de aparatos ni de templos o rituales. Lo importante es recordar que donde estemos, ya sea en casa o reunidos con la iglesia o en el trabajo o en el hospital, Dios está con nosotros. Aplicando esta sección acerca de la omnipresencia de Dios, diremos que saber que Dios está en todas partes debe traer consuelo a quienes le buscan y reverencia a quienes lo conocen. Él nos ve, nos guía y nunca nos abandona.
Como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pasaremos ahora a conocer sobre la característica de Dios conocida como la omnisciencia. La omnisciencia de Dios está estrechamente relacionada con su omnipresencia. Si Dios está en todo lugar, entonces todo le es conocido. Él no está limitado por el tiempo, ni por el espacio, ni por el conocimiento fragmentado del ser humano. Cuando leímos Dios es Espíritu en Juan 4:24, tenemos que Dios, siendo Espíritu, no está sujeto a un lugar determinado como el hombre. Esto le permite conocer todo, el pasado, el presente y el futuro, en perfecta simultaneidad. Dios lo sabe todo sobre nosotros, tal como leemos en Salmo 139, versículos 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Un asunto relacionado con la omnisciencia de Dios es que no hay nada oculto a la vista de Dios, tal como leemos en Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios observa a los suyos para protegerlos, no para condenarlos. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12, esto es lo que leemos, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. También leemos en Salmos 33, versículos 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Otro asunto es el que tiene que ver con que Dios conoce el futuro. En Hechos 15 y 18 dice, conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. En Romanos 11:33 leemos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La historia de la redención es resultado de la omnisciencia de Dios. El plan eterno de Dios revela que Él sabe lo que ha de ser tan ciertamente como lo que ya fue. También la omnisciencia es consuelo para los justos y terror para los impíos. Cuando leemos en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. También leemos en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y también tenemos a Cristo como sabiduría de Dios en 1 Corintios 1:24, y luego en el 30 leemos lo siguiente: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Reflexionemos. Tanto niños como adultos deberíamos asombrarnos ante la omnisciencia divina. La omnisciencia de Dios revela un Dios que nos conoce profundamente, no para espiarnos, sino para rescatarnos del mal. Su conocimiento no es inquisitivo ni condenatorio, más bien es compasivo, santo y sabio. Vamos a estar pasando ahora a la omnipotencia de Dios. El objetivo de la sección La omnipotencia de Dios es comprender que la omnipotencia de Dios está en perfecta armonía con su omnipresencia y su omnisciencia. Dios, siendo espíritu, es infinitamente poderoso en su ser, en su accionar y en su voluntad. Definición y declaración bíblica fundamental. A Dios se le presenta en las Escrituras como Dios Todopoderoso. Cuando leemos en Génesis 17:1, yo soy el Dios Todopoderoso. También en Génesis 35:11, yo soy el omnipotente, el Dios omnipotente, fructifica y multiplícate, le dice a Abraham. Estas palabras declaran su poder supremo y absoluto por encima de toda creación. En cuanto al poder creativo, tenemos que Dios tiene poder para crear el universo desde la nada, algo completamente fuera del alcance del ser humano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Es Isaías 45:12. En cuanto al poder sustentador de Dios, tenemos que Dios sostiene todo lo creado con su poder. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Nada existe por sí mismo. El universo se mantiene en pie por la voluntad activa de Dios. Poder para dar y quitar la vida. En cuanto al poder para dar y quitar la vida, tenemos que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, como leemos en Job capítulo 1 versículo 21. En boca de Job las siguientes palabras: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová da vida, leemos en Génesis 2:7. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, según segunda de Pedro 2:9 y 10. También tenemos que Dios tiene poder para salvar al perdido. Leemos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La cruz revela el poder redentor de Dios para transformar al pecador en hijo suyo. En cuanto al poder sobre la muerte, este poder de Dios se demostró al resucitar a Jesús de entre los muertos, como leemos en Hechos 2:24, hablando de Jesús, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. También leemos en Efesios 1:20, y cuál la supereminente grandeza de su poder, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. También leemos en Filipenses 2:9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
También el poder de Dios es un poder que jamás se agota, es infinito y eterno, como leemos en Job, capítulo 26, versículos 13 y 14. Extendiste tú los cielos con él, firme como un espejo fundido. Mira las maravillas de Dios, que es perfecto en sabiduría y grande en poder. También leemos en Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto indica que Dios es infinitamente poderoso y es poderoso mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hagamos una aplicación práctica de esta característica de Dios, este atributo, que es un atributo que debe generar en nosotros confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Este atributo nos recuerda que nada es imposible para Él, como dice Lucas 1:37. El creyente vive seguro sabiendo que Dios tiene el poder para cumplir cada una de sus promesas. También tenemos este otro apartado que se refiere al poder y la sabiduría espirituales de Dios. El objetivo de esta sección es profundizar en la manifestación del poder de Dios, no solo como fuerza creativa o destructiva, sino como fuerza salvadora, sustentadora y sabia. Ese poder actúa espiritualmente, transformando vidas y cumpliendo el propósito de Dios. Lo primero que tenemos es que su poder sostiene el universo, como dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo, como Hijo eterno, sostiene el cosmos, el orden del universo. Nada escapa a su control, ni se sostiene sin Él. Este poder no es solo físico, sino también es un poder espiritual y redentor. Su poder deshará el universo presente, lo extinguirá. Esto es lo que leemos en 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así como Dios creó todas las cosas por su poder, por ese mismo poder traerá juicio y renovación total. También tenemos que su poder salva, como ya habíamos leído en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También leemos, como ya habíamos leído en Efesios 1:19 hasta el 21, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad. Dios no solo tiene poder para crear o destruir, sino también para dar vida espiritual, salvar a los perdidos y exaltar a Cristo por encima de toda autoridad. También tenemos que su poder transforma, como leemos en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También leemos en Filipenses 3:21, el cual transformó el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese mismo poder que resucitó a Jesús opera en los creyentes, transformando sus vidas y preparando su glorificación. En Judas 24 tenemos que su poder protege
o guarda, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso para preservar nuestra fe y llevarnos a la eternidad seguros. Su poder sobre el juicio. En Mateo 10:28 leemos, y no le temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios ejerce autoridad final sobre el destino eterno de cada alma. Su poder incluye justicia y juicio. Hagamos ahora una reflexión teológica y práctica. Lo que leímos en Job 26:13, o lo vamos a leer hasta ahora, y 14. Job 26:13 y 14. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Lo que conocemos de Dios es apenas un destello de su grandeza. Su poder y sabiduría superan por mucho nuestra comprensión. Esto debe llevarnos a la humildad, la reverencia y la confianza. Recordemos lo que leímos en Hebreos 4:13. Y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. También Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Apliquémoslo ahora al curso. Como estudiantes, debemos reconocer que el poder de Dios no es solo físico, sino también espiritual y relacional. Afirmemos que este poder sostiene, salva, transforma, guarda y juzga. Es importante sentir consuelo al saber que ese poder está a nuestro favor si estamos en Cristo. Y también apliquemos en el sentido de desarrollar una postura de humildad, reverencia y dependencia frente a la majestad divina. Haremos ahora unas reflexiones finales. Los atributos de Dios que hemos estudiado, su eternidad, su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia, y también su poder espiritual, pueden organizarse fácilmente como datos. Sin embargo, el verdadero desafío, el verdadero reto, no es reunir información, sino comprender a fondo su grandeza, algo que va mucho más allá de nuestras capacidades humanas. Y haremos ahora un llamado a la reflexión reverente, tal como leímos en Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este no es un tema académico más. Este es el Dios con quien tenemos que vernosla. Por lo tanto, es esencial meditar con respeto y profundidad en estos atributos, permitiendo que la mente y el corazón sean impactados por la trascendencia divina. Se sugiere también una lectura adicional, recomendando encarecidamente ampliar la reflexión personal leyendo pasajes adicionales que profundicen
en la omnipotencia y la majestad de Dios. Leeremos ahora un extracto de Isaías 40, capítulo 40, versículos 12 al 26. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, el poder de su dominio. Esto lo leímos y ahora vamos a leer Isaías capítulo 40, versículos 12 y 26, o más bien esto fue lo que leímos. Es un pasaje que resalta la grandeza, la sabiduría y el poder incomparables de Dios, animándonos a contemplar su obra con humildad y adoración. Ahora haremos una aplicación al curso, cuyo objetivo es conocer no solo datos sobre Dios, sino también ser transformados en la percepción que tenemos de Él y también aprender a relacionarnos con Dios con humildad, asombro y obediencia. Y también para reconocer que la teología no es solo conocimiento, sino encuentro. Pasaremos ahora a contestar unas preguntas para discusión. Primera pregunta: ¿cómo ilumina la omnipresencia de Dios, quien es espíritu, lo dicho en Juan 16:7? Esto es lo que leemos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Expliquemos esto. Jesús está hablando aquí de la llegada del Espíritu Santo, el Consolador. Su afirmación puede parecer sorprendente. Les conviene que me vaya, les dice. ¿Por qué sería más conveniente que Jesús se fuera? La respuesta está en la omnipresencia del Espíritu. Mientras Jesús estuvo en la tierra, su ministerio estaba geográficamente limitado como encarnado que era Él. Pero el Espíritu Santo, siendo Dios, puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Así, con la venida del Espíritu, la presencia de Dios se vuelve inmediata y personal para cada creyente en cualquier lugar del mundo. Leeremos lo que dice Salmo 139, versículos 7 al 10, un extracto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esta verdad transforma la relación con Dios. Ya no depende de un lugar físico como el templo o la cercanía física a Jesús, sino que cada creyente se convierte en templo del Espíritu Santo, tal como leemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Otra pregunta: ¿fue inconsecuente Dios, el omnisciente, con su carácter al redimir al hombre mediante un Salvador crucificado? ¿Es la salvación por un Cristo crucificado contraria a la sabiduría? 1 Corintios 1, 18 y el 30, que son versículos clave, leeremos lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Expliquemos esto. Desde una perspectiva humana, la cruz parece una derrota, una humillación y no algo del Dios Todopoderoso. ¿Cómo es posible que la salvación venga a través de una muerte tan vergonzosa? Pablo responde: no es que Dios actuó fuera de su carácter, sino que reveló una sabiduría más alta que la humana. La cruz
escandalosa para los judíos y ridícula para los griegos, es en realidad el acto supremo de sabiduría y amor de Dios. Dios el omnisciente sabía que el corazón humano debía ser alcanzado no por la fuerza, sino por el sacrificio. En la cruz la justicia y la misericordia se abrazan, como leemos en Salmo 85:10. Este punto nos invita a reflexionar. ¿Estamos buscando una sabiduría humana o confiando en la de Dios? Otra pregunta: ¿cómo debería afectar la omnipotencia de Dios a los que se rebelan? En Mateo 10:28 leemos lo siguiente. Recordemos: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Expliquemos esto. La omnipotencia de Dios no solo es una doctrina teológica abstracta, es una realidad que confronta al rebelde. Jesús mismo advierte que el único a quien debemos temer es a Dios, no por terror irracional, sino por reverencia al poder absoluto de aquel que es justo juez. En un mundo que idolatra la autonomía y la autoafirmación, este pasaje nos llama a recordar que nadie puede escapar del poder de Dios, ni en esta vida, ni en la venidera. El juicio es parte de su omnipotencia. Esta pregunta también permite introducir el concepto del temor reverente, que es el inicio de la sabiduría, según Proverbios 9:10, y nos recuerda que la gracia de Dios no anula su autoridad. Estaremos ahora pasando pronto a un artículo para reflexión. El título de este artículo es El Dios que no. Repito, el título de este artículo es El Dios que no hemos visto, con el propósito de volver a descubrir la majestad eterna del Dios verdadero. Vivimos en una época saturada de información y desprovista de visión. Conocemos más cosas sobre el universo que nunca antes, y sin embargo, menos cosas sobre aquel que lo sostiene. Muchos profesan hoy algún tipo de creencia en Dios, pero no en el Dios que se ha revelado a sí mismo en las Escrituras. La mayoría tiene una idea de Dios que, al examinarla con cuidado, no resulta más que una proyección aumentada de sus propios deseos, temores o limitaciones. Y este Dios imaginado no transforma, no asombra, no salva. Este artículo es una invitación a hacer una pausa y a redescubrir el carácter glorioso del Dios vivo, eterno, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Pero también es un diagnóstico. Muchos no pueden ver en este Dios, no pueden ver en este Dios porque no lo están buscando a Él, sino una versión reducida y conveniente de lo divino. Como escribiera A.W. Tozer, lo que viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Y tristemente, en muchos casos, lo que viene a la mente es una caricatura. Es un Dios hecho a nuestra imagen. La cultura moderna y no pocas iglesias han domesticado a Dios, entre comillas, lo han convertido en un terapeuta celestial, un motivador emocional, un mayordomo espiritual o incluso un abuelo sentimental que sonríe ante el pecado. Es el Dios que entiende todo, pero no exige nada. Un Dios que promete paz, pero nunca confronta, que ofrece bendición, pero no llama a la rendición. Este Dios no molesta al alma y precisamente por eso tampoco la redime. No produce temor reverente, ni despierta pasión, ni transforma vidas. Es el Dios de nuestros anhelos subjetivos,
no el Dios de Isaías 6, ante el cual hasta los serafines cubren sus rostros y sus pies. Y este autoengaño tiene un efecto devastador. Nos impide ver al Dios verdadero tal como es. Y por lo tanto no podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Número 2. El Dios que es eterno, fuera del tiempo, pero Señor del tiempo. Leamos, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmos 92. El Dios de la Biblia no fue creado ni tiene principio. Él habita en la eternidad, según leímos en Isaías 57:15, y ve el pasado, el presente y el futuro como un solo instante. Esta eternidad de Dios implica que Él no cambia, no olvida, no evoluciona. Él es perfecto en todo momento. Pero cuando olvidamos esto, tratamos a Dios como si fuera un ser en crecimiento, como nosotros. Dudamos de su fidelidad como si Él pudiera cambiar de parecer. Cuestionamos su palabra como si pudiera quedar obsoleta. No hemos comprendido que el Eterno no improvisa, sino que reina. Otro asunto es el Dios que está en todo lugar, presente en lo oculto y lo alto. Recordemos Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dios está presente en todo lugar, en todo momento. No se limita a los templos ni a los momentos devocionales. Su presencia lo abarca todo, lo sostiene todo, lo escudriña todo. El problema es que muchos viven como si Dios estuviera lejos o como si estuviera ausente. Lo invocan en emergencias, pero lo ignoran en la rutina. Reducen su presencia a un culto dominical, sin entender que cada rincón de la existencia está impregnado de su realidad. Esta visión parcial produce una fe superficial, desconectada del mundo real, sin verdadera santidad. También tenemos que el Dios que todo lo sabe, sin sorpresas ni aprendizajes. No hay pensamiento que Él no conozca, ni palabra que no anticipe. Eso fue lo que leímos en Salmo 139, versículo 4. Él no necesita descubrir nada. Su conocimiento es exhaustivo, perfecto y eterno. Y sin embargo, muchos tratan a Dios como si se pudiera negociar con Él a base de argumentos, como si pudiera ser persuadido por excusas o confundido por una doble vida. El creyente moderno se ha habituado a un Dios que no se mete, que no ve los rincones del corazón, y en ese error pierde el consuelo de saber que Dios conoce cada dolor no dicho, cada lágrima no vista, cada injusticia no reconocida. Su omnisciencia es tanto juicio como consuelo. Tenemos también que el Dios que todo lo puede no está limitado por circunstancias. Cuando dice así, yo soy el Dios Todopoderoso en Génesis 17:1. Él creó de la nada, detuvo el sol, calmó la tormenta, resucitó muertos, transformó perseguidos en predicadores. Y sin embargo, muchos creen en un Dios cuya mano está atada, que depende de nuestras oraciones o esfuerzos para actuar, como si fuera un actor secundario en el drama de la humanidad. Este Dios no provoca oración ferviente ni fe firme. Nos lleva a depender de métodos, técnicas, estrategias humanas. Pero el Dios real dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32:27.
¿Qué hemos de hacer entonces? Redescubrir a Dios por su palabra. No necesitamos imaginar a Dios. Él se ha revelado. El problema no es que Dios se haya escondido, sino que nuestros ojos están velados por una imagen distorsionada. El remedio es abrir las escrituras con humildad y dejar que Dios nos muestre quién es Él realmente. Este es el Dios con quien nos las tenemos que ver. Hebreos 4:13. Como exhortó Tozer, la iglesia declina cuando no tiene pensamientos elevados de Dios. Recuperar la visión de su eternidad, su omnipresencia, su conocimiento y poder no es un lujo, es vital para adorarle, obedecerle y confiar en él. Conclusión del artículo y de la sesión. El Dios eterno no ha cambiado. El problema no está en su revelación, sino en nuestra percepción. Y cuando dejamos de mirar al Dios verdadero, inevitablemente comenzamos a mirarnos a nosotros mismos como medida de lo divino. Pero cuando volvemos a verle como es, glorioso, eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, entonces todo cambia. La oración se hace urgente, la obediencia razonable, la adoración inevitable, porque como dijo Moisés, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hacedor de prodigios? Esto es lo que escribió Moisés en Éxodo 15:11. Fin de la sesión número 4.